Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Siguiendo la última de las indicaciones que os expuse en la pestaña de comunidad allá hace bastantes días, ahora o a lo mejor 2 o 3 semanas, vamos a comentar una de las grandes comedias de la historia del cine. El director Howard Hawks, uno de los grandes directores de todos los tiempos, aquel director que se decía que tenía una obra maestra por género, dirigió en 1938 una de las grandes screwball comedies de todos los tiempos. Las screwball comedies eran, digamos, un subgénero de comedia que se inició en el año 1934 con otra obra maestra de Frank Capra denominada Sucedió una noche, protagonizada por Clark Gable y por Claudette Colbert. Pero esta fue prácticamente el inicio de uno de los grandes subgéneros de la comedia de todos los tiempos. Cuando hice la reseña de Ser o no ser de Ernst Lubitsch, os estuve comentando así un poco por encima cuáles eran los grandes subgéneros del género de la comedia que durante la época de oro de Hollywood, durante los años 30, 40 y 50, se daban y que luego durante los años 60 evolucionaron hacia aquellas comedias sobre la guerra de sexos y durante los años 70 y 80 ya en esas comedias del absurdo de los hermanos Sacker, como los títulos de Agárralo como puedas, Aterriza como puedas, pero que durante los años 30, 40 y 50 hubo dos grandes subgéneros dentro de la comedia que fueron la alta comedia y la screwball comedy. No vamos a entrar de lleno en lo que es la definición de los subgéneros de la comedia, porque ya lo tenéis aquí en el canal reseñado en la película de Ser o no ser de Ernst Lubitsch, sino que vamos a entrar de lleno única y exclusivamente en lo que son las screwball comedies. La comedia o la película cómica que vamos a comentar esta noche está considerada como uno de los grandes buques insignia de la screwball comedy. La screwball comedy era un tipo de comedia o comedias locas que se desarrolló durante los años 30 y 40 fundamentalmente, que tuvo su época dorada durante estas décadas, y que eran comedias cuyo denominador común se puede decir que todos los personajes se comportaban como si estuvieran todos salidos de un psiquiátrico, con unas situaciones completamente rocambolescas, diálogos desternillantes pero absolutamente brillantes y unas grandísimas interpretaciones, porque hay que decirlo, todo hay que decirlo, no todos los actores eran capaces de interpretar las screwball comedies, porque realmente tenían que dar una interpretación muy seria a personajes que eran o que representaban todo lo contrario. La película que vamos a comentar esta noche es uno de los grandes exponentes de las screwball comedies, una película con un ritmo aceleradísimo, desternillante, que en lo que se refiere a la comicidad va de menos a más, con un final absolutamente apoteósico y con una química entre los actores, entre sus actores protagonistas, que yo creo que son de las mejores de la historia del cine. Durante los años 30 y 40 se hicieron multitud de películas de este estilo, pero la película que vamos a comentar esta noche de una manera amplia, vamos a destriparla de arriba abajo como es costumbre aquí en el canal, se puede decir que para muchos críticos, para muchos cinéfilos, es la mejor screwball comedy de todos los tiempos y una de las mejores comedias sin lugar a dudas de la historia del cine. Hoy en día un tipo de humor completamente irrepetible e inigualable. La película que vamos a comentar esta noche y que además es a día de hoy una de las grandes comedias de todos los tiempos, pero que en su momento fue un gran fracaso de taquilla. Yo no me explico cómo esta película pudo fracasar, debido a que contaba con dos grandes estrellas de lo que era el panorama hollywoodiense de la época, y dirigida por uno de esos directores absolutamente estrella, que además se puede decir que en esta película plasma su sello personal de una manera yo creo que es también apoteósica e increíble, es nada más y nada menos que La fiera de mi niña, del año 1938, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por unos espléndidos Cary Grant y Katharine Hepburn, y también como papeles secundarios y también absolutamente locos como ellos están en la película, Charlie Ruggles y también un espléndido Barry Fitzgerald. La fiera de mi niña es ese tipo de películas absolutamente deliciosas que durante la década de los años 30 y parte de los 40 Hollywood regaló al público para que todos nosotros pudiéramos disfrutarla de la manera lo más amplia posible. Se puede decir que La fiera de mi niña, aunque yo creo que Howard Hawks no intentó imitar ni muchísimo menos el estilo
no solo argumental, sino técnico, de otras películas absolutamente locas de la historia del cine y también protagonizadas por otras grandes estrellas, creó un título absolutamente indispensable dentro de su filmografía, pero que le salió, y ya os digo que no lo intentó, un absoluto homenaje a todo lo que había sido la comedia o el género de la comedia hasta finales de los años 30. Esta película se puede decir que es un gigantesco homenaje que no plagio, porque ya os digo que, y yo creo que voy a dedicar un vídeo en lo que se refiere a la diferencia entre plagio y homenaje, a lo que es, digamos, imitar un poco el estilo de muchas grandes comedias hasta los años 30, del cine mudo hasta los años 30, como es el estilo de los hermanos Marx, como es el estilo de Harold Lloyd, de Charles Chaplin, de Buster Keaton, pero todos esos elementos hacerlos Howard Hawks suyos y realmente no plagiarlos, sino darle un nuevo enfoque, al estilo de cómo Howard Hawks hacía las películas y cómo las entendía él, en lo que se refiere a plasmación de personajes, en lo que se refiere a planificación y hacerlo absolutamente suyo. En esta película podemos ver grandísimos y extraordinarios homenajes, por ejemplo, a Harold Lloyd, sin ir más lejos en lo que es el look que tiene Cary Grant en esta película. Harold Lloyd, pues era un actor que iba con el pelo rizado, con gafas, era muy despistado en sus películas, era un tanto torpe. A ver si tengo que reseñar esa gran obra maestra de la comedia que es El hombre mosca. Una de las grandes slapstick de todos los tiempos, y que aquí Cary Grant va exactamente igual, con el pelo rizado, con unas gafas un tanto ridículas para lo que es él, que en realidad ni siquiera las necesita, como veremos a lo largo de lo que es la película, un tanto torpe, se puede decir que está tropezando y cayéndose casi constantemente a lo largo del film. Es decir que Howard Hawks enfocó el personaje de Cary Grant, digamos que homenajeando realmente a Harold Lloyd. Pero ¿por qué digo que es un homenaje y no un plagio? Un homenaje porque se puede decir que le imita, pero también no es un plagio, sino que es un homenaje porque el estilo de interpretación, pero sobre todo de evolución y del arco dramático del personaje, o arco cómico, como vamos a ver ahora, del personaje de Cary Grant, se puede decir que es absolutamente un personaje de Howard Hawks. Y todo esto lo vamos a tratar a lo largo de lo que es el vídeo. Ya os digo que está protagonizada por Cary Grant y por una extraordinaria Katharine Hepburn. ¿Qué os puedo contar de Katharine Hepburn que muchos cinéfilos y muchos divulgadores de cine ya no estemos acostumbrados a ver en esta extraordinaria actriz? Para mí y para muchos cinéfilos y para muchos historiadores de cine, yo creo que en eso estamos, yo creo que todos de acuerdo, es la más grande actriz y la más grande estrella femenina que Hollywood y que la historia del cine nos ha dado. Galardonada con un sinfín de premios de interpretación, es la gran poseedora de 4 premios de la Academia, por títulos como por ejemplo por El estanque dorado, El león en invierno, Días de gloria, creo que fue el primer Oscar que tuvo en el año 32 o 34 aproximadamente, ahora no me acuerdo. Y también poseedora también de una técnica interpretativa que yo creo que es absolutamente deliciosa. Era capaz de interpretar tanto comedia como drama de una manera muy solvente y además con una grandísima y extraordinaria naturalidad. La fiera de mi niña fue la primera película cómica que protagonizó Katharine Hepburn. Es decir, hasta el 38 ya no hizo ninguna película cómica, pero parece que lo ha hecho durante toda su vida. Porque además la química que destilan los personajes Cary Grant y Katharine Hepburn en esta película, yo creo que muy pocas parejas a lo largo de la historia del cine han tenido. La misma Katharine Hepburn realizó 8 o 9 trabajos en colaboración con Spencer Tracy, que luego pasó a ser su amante en secreto. Los dos estaban casados, pero eran amantes. Ya no solo en el cinematográfico, sino también en la vida real. Pero también otras grandes parejas en la historia del cine como Errol Flynn o como Olivia de Havilland o como Fred Astaire y Ginger Rogers no tuvieron tantísima química como la tuvieron Cary Grant y Katharine Hepburn en otras 2 o 3 películas más que hicieron. Vivir para gozar, de Frank Capra, y la que es para mí la gran comedia de todos los tiempos, que es Historias de Filadelfia, de George Cukor del año 1940. Y ya no solo la química que desprenden esta maravillosa pareja, sino que cada uno se puede decir que en esta película se complementan de una manera maravillosa. Una
Katharine Hepburn es un personaje absolutamente dominante, es un personaje alocado, desternillante y absolutamente transgresor en todo lo que hace a lo largo del film. Y Cary Grant se puede decir que es el hombre apocado, sencillo, tímido, pero que se puede decir que está al borde de un ataque de nervios durante toda la película. Howard Hawks dirigió además La fiera de mi niña con un sentido del ritmo realmente extraordinario. Yo pocas películas en mi vida he visto que durante casi las 2 horas de metraje, bueno, La fiera de mi niña dura 1 hora 3/4, se puede decir que el ritmo vaya de menos a más, y complicando la comedia en lo que se refiere a gags y a situaciones desternillantes que van desde las más sencillas al principio de la película a las más alocadas y también agolpadas hasta el final del film. Pero La fiera de mi niña no es una comedia que nos agobie constantemente con chistes continuamente y además de una manera bastante atropellada, sino que es todo lo contrario. Los gags se puede decir que durante toda la película respiran por sí mismos, tienen personalidad propia y dejan que cada uno se desarrolle y que además dé tiempo, parece, a las carcajadas de todo lo que es el público cuando la veáis. La fiera de mi niña no es una película solo que esté abundantemente invadida por secuencias divertidas, jocosas y que también provoque la carcajada del espectador, sino que todas las situaciones parecen sacadas de aquellas películas, y yo creo que en este sentido La fiera de mi niña es una película que es adelantada a su tiempo. Están, digamos, como protagonizadas por unos personajes que no se creen en el mundo en el que están. Me explico. Si vosotros recordáis las películas de los hermanos Sacker como Aterriza como puedas o Agárralo como puedas, los personajes, los protagonistas como Peter Graves, como Leslie Nielsen, se puede decir que en estas películas recitaban diálogos de una manera muy seria y muy solemne, pero que todos ellos eran absurdos, y la gracia venía perfectamente de todas esas situaciones en las que los personajes se tomaban en serio, pero que eran absolutamente, llegando incluso a ser hasta grotescas. En La fiera de mi niña ocurre exactamente lo mismo. Es decir, La fiera de mi niña es una película donde los personajes se creen en el mundo en el que están metidos, se creen la seriedad de todos los diálogos que tienen, incluso la solemnidad de algunas de las situaciones, pero que todo ello, visto desde el punto de vista del interior, del universo, del interior de la película, son situaciones muy serias todas ellas, pero vista desde el punto de vista del público, son situaciones completamente grotescas. Ese era realmente el valor que tenían las screwball comedies. Eran comedias protagonizadas por unos personajes que vivían todos y cada uno de ellos en su propio universo dentro de un microcosmos de la propia película, y que evidentemente la vida que hay dentro de la película no se asemeja absolutamente en nada con lo que es la vida real. Ahí tenían el encanto las screwball comedies. Eran películas que parece que se estaban desarrollando en un universo paralelo. No eran películas como otras comedias de que estamos acostumbradas, comedias o películas más serias que tenían situaciones divertidas. No, las screwball comedies eran películas donde todo el universo donde estaban metidos los personajes era completamente irreal, cómico, y todos los personajes tenían su punto de locura. Parece que estábamos metidos en un gigantesco psiquiátrico, pero evidentemente desde un punto de vista cómico, absolutamente cómico. Desde un punto de vista argumental, el argumento se puede decir que es tan alocado como las propias interpretaciones de los propios personajes. El argumento sigue a un paleontólogo llamado David Huxley, interpretado por Cary Grant, que aquí, además, en lo que es el doblaje, no sé por qué le llamaron David y no David, como teníamos costumbre dentro del doblaje de aquí de España, en español. Y que este paleontólogo, que tiene una personalidad, digamos, bastante apocada, tranquila, un tanto torpe, en eso me recuerda un tanto al Steve Urkel de Cosas de Casa. Es decir, es muy inteligente, pero realmente no le gusta excesivamente hablar, pero va tropezando por todas partes con todo lo que tiene. Al salir de un coche se cae, se le caen continuamente las gafas que tiene, ya os digo que es un homenaje a Harold Lloyd, las pierde al final de la película, pero que realmente yo os he dicho como al principio del vídeo que no las necesita, porque realmente el personaje es un homenaje a Harold Lloyd por parte de Howard Hawks y del guionista Dabney Nichols. Es un personaje que incluso abre una puerta y se da con ella en toda la frente. Es decir, que este personaje causa las situaciones jocosas debido a lo torpe que es. Y también le gusta un poquito lo que es hablar, pero siempre lo justo y necesario. Y siempre él ve la vida yendo más o menos como os diría yo.
yendo sobre seguro, no complicándosela bajo ningún concepto. Se va a casar con una mujer, con una secretaria suya, trabaja en un museo de paleontología y está construyendo, o lleva varios años construyendo, un brontosaurio gigantesco, pero le falta una pieza, una clavícula intercostal, un hueso que le tienen que enviar además desde otra dirección, desde otro sitio. Lo está esperando, pero de repente se ve envuelto en una situación que yo creo que es tremendamente rocambolesca. Este individuo, David Huxley, está esperando además la donación de $1 millón por parte de una señora muy rica, muy acaudalada, pero que tiene un abogado que David Huxley tiene que convencerle para que le done, o tiene que hacerle la pelota para que le done ese $1 millón. Y queda con él para jugar en un campo de golf, echar una partida de golf. Y es cuando se encuentra con el personaje de Susan, interpretado por Katharine Hepburn. Susan es todo lo contrario a David. Susan es frenética, alocada, no se toma en serio la vida en ningún momento. Digamos que es una chica muy rica, vive en el estado de Connecticut, que es la zona donde viven los ricos. En muchas películas de Hollywood, los ricos siempre vivían en el estado de Connecticut. Es más, la propia Katharine Hepburn nació en el estado de Connecticut y venía de una familia venía de una familia adinerada. Y claro, digamos que el personaje de David Huxley, el personaje de Cary Grant, se convierte de la noche a la mañana, en un momento dado, se convierte como en el juguete de Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, Susan, hace exactamente lo que quiere con él y le toma el pelo de las 1001 maneras posibles. Incluso le llama diciendo: mira, es que he recibido un regalo por parte de mi hermano, que es cazador, y me ha donado un leopardo. Y aquí es cuando digamos que los gags se empiezan a disparar de una manera absolutamente alocada. Porque además el leopardo será el motor narrativo de todos los gags y de todas las situaciones jocosas de La fiera de mi niña. Ya no solo porque Susan va a volver completamente loco a David, sino que se lo llevará a su casa, todo con el pretexto de ir enamorándole poco a poco. Y claro, le dirá: necesito ayuda para cuidar al leopardo tenemos que llevarle a mi casa, tenemos que guardarle dentro de un cobertizo que tengo. Pero claro, David realmente todas estas locuras no las quiere. Lo que quiere es una vida completamente tranquila. Pero claro, quiere convencer al señor Peabody, que es el abogado de una señora acaudalada, para que done ese $1 millón al museo para que él trabaja. Pero casualidad, porque la señora que tiene que donar ese $1 millón es la tía de Susan, del personaje de Katharine Hepburn. Y claro, aquí es cuando todo se transforma en un círculo en el que ya los gags van a estar continuos. Hay muchísimas secuencias en La fiera de mi niña que ya han pasado por completo a la historia del cine. La secuencia en la que Cary Grant y Katharine Hepburn están ya en el estado de Connecticut y están frente a la casa de ese abogado de la señora que va a donar ese $1 millón, pero que le dice Katharine Hepburn a Cary Grant: vamos a tener que llamar a la puerta y si no está despierto, vamos a tirar piedras sobre sus ventanas. Imaginaros que aquí el personaje de Katharine Hepburn ya nos va dando rasgos de esa personalidad tan transgresora. Es decir, es completamente, absolutamente imposible que una niña bien, o que una chica rica, una niña bien, del estado de Connecticut, se liara a tirar piedras a las ventanas de otra de las casas, de las mansiones de ese gran estado de Connecticut, donde ella realmente vivía. Pero lo hace, coge piedras, empieza a tirar a la ventana a ver si alcanza al señor Peabody y a ver si lo puede despertar, porque es el abogado de su tía. Y claro, el señor Peabody lleva un momento que abre la ventana y Susan, siguiendo tirando piedras sobre el tejado, realmente sobre las ventanas y sobre la terraza del señor Peabody, le llega a dar en la frente. Y claro, este se cae completamente derrubado, a lo que Susan y David tienen que salir de allí completamente despavoridos. O luego también una secuencia que yo creo que es maravillosa, una de las grandes secuencias de la historia del cine, que es cuando Cary Grant se encuentra con Susan, es decir, mejor dicho, que David se encuentra con Susan, Cary Grant se encuentra con Katharine Hepburn dentro de un bar, dentro de un nightclub. Y bueno, pues Susan, en una secuencia también muy jocosa, le rompe lo que es la chaqueta a David.
lo que provoca que David, en ese momento, pues se enfade, pero sin darse cuenta, pise lo que es la falda del vestido, del traje, del vestido que lleva Susan. Y cuando Susan se empieza a alejar, todo lo que es la cola del vestido por detrás se lo rompe. Y claro, enseña a Susan todas sus zonas íntimas, su ropa interior, por la parte de detrás. Claro, Susan no puede ir así. Y no veáis lo desternillante que es la secuencia en la que Katharine Hepburn y Cary Grant van pegados el uno al otro para que a Katharine Hepburn no se le vea detrás la ropa interior que lleva tapándole toda lo que es su zona íntima. Todas las situaciones en esta película son de ese estilo, son completamente hilarantes. Pero lo que yo creo la que se lleva la palma de una manera total es cuando ya dentro de su chalet de Connecticut, el perro de la tía de Katharine Hepburn roba la clavícula intercostal, que es un hueso del paquete que lleva David, y lo deja metido dentro de, bueno, pues del gigantesco jardín y del bosque que tiene allí cercano todo lo que es el chalet. Claro, ver a Katharine Hepburn y a Cary Grant detrás del perro constantemente para poder recuperar la clavícula intercostal es cine puro. Pero cine puro y además cómico de una manera extraordinaria. Estos papeles, que realmente podrían haber sido muy difíciles de interpretar por parte de otros actores, Cary Grant y Katharine Hepburn lo hacen de una manera completamente alocada. Pero es que Cary Grant no pierde la compostura en ningún momento. En el sentido de que su interpretación, la interpretación de Cary Grant, como ha hecho a lo largo de toda su filmografía, como lo hizo en Charada, en Historias de Filadelfia, incluso en Con la muerte en los talones, se puede decir que sigue conservando esa gran elegancia el personaje. Ver a Cary Grant vestido con esa bata de chica, esa bata femenina, porque Katharine Hepburn, cuando llegan al chalet de Connecticut, a su chalet de Connecticut, Katharine Hepburn le esconde la ropa para que no pueda irse a Nueva York, para poder retenerle y enamorarle. Cary Grant vestido con esa bata de mujer es todo una oda a la interpretación. Porque es que además mantiene la compostura y no pierde los nervios. Pero en su interpretación nos hace creer que está a punto o que está al borde de un ataque de nervios. Es absolutamente fantástica la interpretación de un Cary Grant que lo borda desde el principio hasta el final en la película. Pero no menos alocada es la interpretación de Katharine Hepburn. Sobre todo cuando al principio de la película ella trata de ella se mete en un coche que no es suyo, es el coche de David, y David le dice, oiga, salga de mi coche, y le dice Katharine Hepburn, es que todo lo que hay aquí es de su propiedad, las pelotas del campo de golf, el coche que no es realmente de su propiedad, pero claro, todos son estratagemas que tiene el personaje de Katharine Hepburn para llevar a su terreno a David. Durante toda la película, la guerra de sexos está ahí, constante. Una guerra de sexos que luego derivó en los años 50 y en los años 60 en películas, o aquellas películas que protagonizaron Rock Hudson, Doris Day, que también con una serie de situaciones también bastante alocadas. Pero que estas películas, las screwball comedies, las originales, son en ese sentido muchísimo mejores. Ya no es solo la química que destilan Cary Grant y Katharine Hepburn, sino que en su interpretación hacen que el ritmo de la película vaya a más. Y al final de la película, cuando todos terminan incluso en la cárcel, en una cárcel en la que todos están dentro de celdas, con un sheriff, con un jefe de policía que también pertenece a otro mundo absolutamente alocadísimo, se puede decir que es el cenit de las screwball comedies prácticamente de todos los tiempos. En ese sentido, La fiera de mi niña es una película que es absolutamente impredecible. La fiera de mi niña es una película que empieza de una manera y que no sabemos realmente cómo va a terminar. Es más, el personaje de Cary Grant no se puede ni imaginar, digamos, la grandísima odisea por la que Katharine Hepburn le va a hacer pasar a lo largo de las casi 2 horas de metraje. Esta película además representa o es uno de los grandes buques insignia de la RKO. La RKO, que además era una de las grandes productoras de Hollywood, que estuvo desde el 29 hasta el 59, cuando ya cayó en bancarrota y tuvo que cerrar, se puede decir que es una de las más icónicas productoras de todos los tiempos. Y La fiera de mi niña, a pesar de ser una película que en un primer momento fue un desastre económico, se puede decir que era una película que ha ido ganando con el tiempo. Ya no solo ganando, digamos, en visionados, porque además yo creo que Katharine Hepburn, La fiera de mi niña es posiblemente la película por la que más dinero ha ganado a lo largo de su historia.
sino que además ha sido la película que más veces se ha expuesto en televisión. Yo creo que es una de las películas fetiche de la 2 de televisión española aquí, porque la han pasado multitud de veces, en multitud de ocasiones, y yo cuando la vi por primera vez de niño, se puede decir que lo pasé absolutamente genial. No me podía creer lo que estaba viendo, porque nada en esa película tenía sentido. Pero yo creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene La fiera de mi niña. Nada en la película tiene sentido. Los personajes se mueven en un universo, como ya os he dicho anteriormente, como paralelo, y que no tiene nada que ver en el nuestro. Y es un mundo en el que a mí personalmente me encantaría vivir. Es un mundo en el que absolutamente todo se puede decir que es... ¿Cómo os diría yo? Es muy difícil de definir. Es una película, La fiera de mi niña, que no es fácil de comentar, ya que se la puede ir pillando, se la puede ir cogiendo desde muchos puntos de vista. Se la puede interpretar realmente como una película con las constantes que tenía el cine de Howard Hawks. Me explico. El cine de Howard Hawks era un cine en donde la mujer, la protagonista femenina, siempre tenía un papel absolutamente ya no solo importante, sino que hacía evolucionar a los personajes masculinos. Y La fiera de mi niña no es una excepción. Si en películas como por ejemplo como Río Bravo, el personaje de Angie Dickinson, llegaba a ese pueblecito para hacer cambiar al personaje de John Wayne, o sin ir más lejos, como os puedo decir, el personaje de Jean Arthur llegaba, digamos, a Barranquilla para poder hacer evolucionar a los personajes de Solo los ángeles tienen alas, en ese aspecto Cary Grant también era el protagonista de esta película, a las órdenes nuevamente de Howard Hawks, o Elsa Martinelli en Atari. Se puede decir que de Katharine Hepburn exactamente lo mismo en La fiera de mi niña. Se puede decir que el personaje, aquí hablamos de evolución de personajes, el personaje de Cary Grant, digamos que es ese típico ratón de biblioteca, que no quiere complicarse la vida, que tiene ya el futuro como programado, con esa mujer suya que le domina absolutamente por completo, pero que va a ser un futuro, yo creo que muy desolador en lo que se refiere a divertirse con su mujer. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Porque le domina en todos los aspectos, pero le domina anulándole. Le dice, no nos vamos a poder ir de luna de miel porque tú tienes que estar trabajando, tú tienes que recibir la costilla intercostal, mejor, la clavícula intercostal, ese hueso que estamos esperando. Es decir, por así decirlo, nuestro matrimonio se va a basar siempre en tu trabajo. Y claro, se puede decir que David no quiere todo eso, quiere un poco más de vidilla, de ánimo en su vida. Claro, cuando conoce al personaje de Katharine Hepburn, su vida se trastoca por completo. Se trastoca porque encuentra una mujer que también le domina, pero para bien. Porque es completamente lo contrario a David. Es alocada, es loca, es divertida, pero David le gusta todo eso. Es decir, le sigue el rollo, por así decirlo, al personaje de Katharine Hepburn. Y el final de esta película todo eso lo corrobora. Katharine Hepburn se sube a una escalera cuando está David ya en su museo y David le dice, por favor, no te balances tanto con la escalera porque te vas a caer. Y ella se agarra a lo que es todos los huesos del brontosaurio y acaba por destrozarlo por completo. Pero Susan le dice a David, por favor, David, es que no puedo vivir sin ti, quiéreme al menos un poquito. Y se abrazan como ya dando a entender que van a seguir juntos el resto de su vida. Es decir, que David evoluciona respecto al personaje de Susan, respecto al personaje de Katharine Hepburn. Le va trastocando y le enseña un mundo que David no conoce. Un mundo alocado, un mundo divertido y en el que lo más irrisorio también está a la vuelta de la esquina. Otra de las grandes secuencias de la historia del cine y de esta película en particular es cuando están cenando en el chalet de Susan con la tía y con un amigo suyo que es cazador, que empieza a imitar el sonido de los felinos, de los leones, en plena África. Además, Charlie Ruggles, el actor que hace de cazador de amigo de la tía Elizabeth, de la tía de Susan, ya participó en otras comedias, pero en este caso otro tipo de comedias llamados las Jimmy Comedies, que eran el tipo de comedias que inauguró la Walt Disney. Protagonizó junto a Dee Jones y a Susan Pleshette una comedia absolutamente también maravillosa que fue Los perros de mi mujer, de la Disney, que ya la comentaré aquí ya en el canal. Pero que aquí hace un papel también que dices, este personaje nuevamente vuelve a estar absolutamente loco. Porque claro, en mitad de la comida se pone a imitar los sonidos de los felinos, de los leones. Y claro, hay un plano en la película, mi plano favorito, que están sentados a la mesa David, Susan, Ellie, la tía Elizabeth y este personaje, y tenemos al fondo al perro de la tía de Elizabeth que ha escondido el hueso a lo largo de todo lo que es el jardín.
Y David está pendiente del perro por si sale y a ver si escarba en la tierra y saca el hueso. Pero cuando Charlie Ruggles se pone a hacer ese sonido de los felinos, claro, se quedan de una pieza, tanto Cary Grant como Katharine Hepburn, pero lo mejor es la cara del perro viendo a Charlie Ruggles cómo imita el sonido del fenilo, del león. Se queda completamente pasmado, como si le hubiesen metido el palo de una escoba por la boca y se hubiese quedado completamente patidifuso. Es decir, el perro es otro genial actor en esta película, sobre todo cuando Katharine Hepburn y Cary Grant se ponen los dos a cuatro patas a hablarle al perro en un plano absolutamente jocoso y desternillante, como si fuera también el perro una persona. Es que Katharine Hepburn se pone a hablar al perro diciendo, venga, por favor, ¿dónde has escondido el hueso? Venga, llévanos hasta él. Y claro, Cary Grant mirando el perro con una cara de asombro y también a cuatro patas, que dices, o sea, ¿cómo Cary Grant y Katharine Hepburn hacen este papel en una película que dices, están completamente locos? Es decir, esta película es la screwball comedy digamos, por antonomasia. Esta película refleja lo que era la gran comicidad o cómo entendía Hollywood la comicidad desde un punto de vista jocoso, divertido, frenético y a toda velocidad. Esta película, además, se puede decir que también tiene secuencias que podrían haber estado sacadas perfectamente de una película de los hermanos Marx. Si las películas de los hermanos Marx, que aquí tenéis en el canal comentada Una noche en la ópera, y un especial del cine cómico dedicado a los propios hermanos Marx, sus películas eran films en donde también las situaciones eran absolutamente irrisorias, y ellos interpretaban unos personajes con unos diálogos que eran diálogos para besugos, es decir, unos decían unas cosas, otros contestaban algo que no tenía absolutamente nada que ver, y siempre desde el punto de vista de comicidad, sobre todo el personaje de Groucho Marx con unos diálogos que eran maravillosos. En esta película ocurre lo mismo. Vamos a tener acción pura y dura porque los personajes van a ir de un sitio a otro y además comportándose de una manera desternillante, de una manera absolutamente psiquiátrica. Es decir, todos están en esta película absolutamente de psicólogo, empezando por Susan y terminando por la tía Elizabeth. Sobre todo la secuencia en la que tía Elizabeth llega a la cárcel y le dice al jefe de policía, ¿cómo es que tiene usted encerrada a mi sobrina? Y dice, es que acabo de hablar yo con la verdadera tía de la señorita Susan y ahora mismo me ha dicho su sirvienta, la sirvienta de su casa, que está durmiendo, o sea que usted no es, y la mete directamente en la cárcel. Solo por mentirle al jefe de policía ya le mete en la cárcel. Pero sobre todo cuando Susan ya no ve ninguna otra solución para salir de la cárcel, pero intenta quedarse con el jefe de policía haciéndose pasar por una mafiosa. O sea, es que eso ya es absolutamente de Oscar. La fiera de mi niña es una película que está llena de ese tipo de situaciones, en la que parece que no puedes creerte lo que está ocurriendo en pantalla. Y luego el auténtico motor narrativo de la película, que es el leopardo. Ese leopardo que le dice Susan a David, le dice, es que mi hermano me ha traído un leopardo, le tengo aquí y además es que es como un absoluto gatito. Dice, pero quiero que vengas, y claro, dice David, oye, que yo no voy a ir, no quiero volver a verte más en mi vida, me estás volviendo loco. Y claro, Susan, que no quiere perderle, empieza a hacer ruido y a hacer que todos los elementos, toda la escenografía de esa habitación donde está, empiecen a caerse, armen ruido, como si el leopardo la estuviese atacando a ella. Y David sale disparado hacia el apartamento de Susan. Y cuando abre la puerta y ve a Susan que están perfectamente, dice, oye, tú me has engañado. Dice, no, tengo un leopardo, lo tengo en la puerta de enfrente, en la habitación de enfrente. De eso que David abre la puerta y la cierra de golpe, pues dice, hay un leopardo en la habitación de al lado. Dice, te lo dije, si es que no me estabas creyendo. Es decir, la maravilla de que tiene esta película es que como Howard Hawks, fijaros que yo os he descrito muchas de las situaciones de esta película, pero es que quedan muchísimas más. Como Howard Hawks tiene, digamos, el talento y la capacidad de enlazar situación divertida tras situación divertida, gag tras gag, con una maestría inigualable. La fiera de mi niña es una de esas películas en la que te terminas de reír de un chiste de la película y ya te estás empezando a reír del chiste siguiente. Es decir, desde el punto de vista de planificación, y ya vamos a hablar un poco de lo que es la parte técnica del film, que no tiene desperdicio, se puede decir que es una película muy difícil de planificar. Ya no solo a lo mejor
no por la técnica que tenía Howard Hawks, que era muy sencilla, colocar la cámara a la altura de los ojos de los personajes, de los protagonistas, y de ahí pues se puede decir que no salía. Pero la dificultad que tiene esta película es dentro de una secuencia poder enlazar gag tras gag, situación cómica tras situación cómica, chiste tras chiste, de una manera extraordinaria. Es decir, enlazar la situación jocosa de una para enlazar con la otra. Es decir, continua, constantemente. Pero ya os digo que no es una película, ni muchísimo menos, que agobia al espectador hasta el punto de decir, me he perdido chistes porque, digamos que algunos chistes han fagocitado a los otros. Digamos que todas las situaciones graciosas, todos sus gags, respiran dentro de la película. Y además que el film está compuesto, técnicamente hablando, ya os digo, dentro del montaje, por secuencias independientes. Por ejemplo, cuando al principio de la película están Cary Grant y Katharine Hepburn jugando al golf, una situación que termina con el robo prácticamente de Susan del coche de David, David se sube a ese coche porque realmente es suyo y le dice al señor Peabody, con el que estaba jugando en ese momento, para que convenza a la tía Elizabeth de que le done ese $1.000.000, en otra de las grandes frases de la historia del cine. Volveré lo antes posible, señor Peabody, o volveré enseguida, señor Peabody. Y vemos a Cary Grant como en el coche va al lado intentando meterse, Susan está conduciendo y que ahí lo que es la secuencia se termina. Pero entonces vemos el principio de la siguiente situación a David entrando en ese nightclub donde volverá a encontrarse con Susan. Es decir, no hay, digamos, una conexión independiente o argumental, mejor dicho, no hay una conexión argumental entre lo que ocurre al final de la primera secuencia cuando David se va con el coche con Susan, es decir, cómo ha terminado con Susan, cómo ha recuperado su coche y realmente cómo se viste él para asistir a ese nightclub donde en teoría también tenía que encontrarse con el señor Peabody. ¿Pero por qué está Susan allí realmente? Porque ella conoce al señor Peabody. Porque es el abogado de su tía. Es decir, todo tiene... Al principio parece que la película argumentalmente es bastante confusa, pero si estamos un poco atentos a la misma, nos iremos dando cuenta que ya todo al final totalmente tiene sentido. O como por ejemplo, al final de la secuencia de ese nightclub donde los dos salen por la puerta uno detrás del otro para taparle las vergüenzas a Katharine Hepburn, cómo enlaza con la siguiente secuencia donde Katharine Hepburn ya está dentro de su apartamento y David dentro del suyo. ¿Cómo sabe David dónde vive Susan realmente para ir a salvarla de ese hipotético ataque del leopardo? No lo sabemos. Por eso os digo que La fiera de mi niña es una película que está compuesta como por secuencias independientes y que luego dentro del montaje Howard Hawks las ha unido todas en una. Pero claro, si nos damos cuenta, sí que habrá explicación para todo ello. Pero lo que es importante dentro de esta película es que nosotros lo pasemos bien dentro de esas secuencias, dentro de la película, que nos riamos de todas las secuencias desternillantes. Otra magnífica secuencia, porque esta película está llena de ellas, es cuando David y cuando Susan se pierde en ese bosquecillo que hay cerca de los chalés de la urbanización de Connecticut, donde tiene la casa Susan, y van persiguiendo a este, ¿cómo se llama? Al perro, a George, creo que se llamaba George, y tienen que cruzar un río, un pequeño riachuelo. Y dice, no te preocupes, si es que esto es como si fuera un pequeño charco. Y de repente pisan lo que es el lago, lo que es el río, y se meten hasta el fondo, hasta aquí, o sea, profundísimo. Y claro, la situación es tan jocosa, tan divertida, que dices, es que apela al mejor humor de Charles Chaplin, de los hermanos Marx, de Harold Lloyd, pero todo desde la perspectiva de Howard Hawks, con esos personajes evolucionando como en el resto de filmografía de Howard Hawks. Y además todo con una fotografía brillante. Una fotografía brillante. Los exteriores están iluminados, es decir, evidentemente los exteriores están con luz natural, pero siempre parece que tienen una especie como de luz artificial. Porque es que dentro de lo que son los personajes, las estancias, sobre todo el hotel, la estancia, el apartamento que tiene Susan, y en la que David se va y empieza el leopardo a seguirle. Y cuando David va por la calle caminando y el leopardo va a su lado y le dice Susan que va a su lado en el coche. Señor paleontólogo, mire usted lo que tiene a su lado. Dice, no quiero el leopardo. No lo admito, no lo quiero. Dice, bueno, no lo querrá usted, pero lo tiene a su lado. Y claro, David se fija que lo tiene al lado. Ese traveling en donde David va tan tranquilo, paseando por la calle,
y el leopardo va a su lado como si fuera un perrito faldero. Es que claro, es decir, que ¿qué situación puede darse en la vida real tan parecida a la que está viviendo David? Es decir, parece que los personajes de la Screwball Comedy, en general, en particular en La fiera de mi niña, parece que están desarrollándose en un mundo absolutamente paralelo, que no tiene nada que ver con el nuestro. Pero esa es la gracia que tenían las Screwball Comedies y en particular La fiera de mi niña, que los personajes se mueven en un mundo completamente idílico, cómico, paralelo. Parece que todos los personajes han salido, ya os digo, de un psiquiátrico, de una institución mental. Pero como en toda película, que parece que los personajes están sacados de una institución mental, hay también un psiquiatra. Y este psiquiatra también se comporta de una manera jocosa y divertida. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que La fiera de mi niña es la comedia total. La gran comedia de la historia del cine en lo que se refiere a situaciones divertidas, con un ritmo que yo creo que es frenético. Pocas películas en la historia del cine han tenido un ritmo tan sumamente marcado como en esta película Howard Hawks. Solo Howard Hawks se puede decir que no llegó a superarse, pero a sí igualar, dentro de lo que es la Screwball Comedy, algo tan sumamente desternillante y divertido. Por ejemplo, en la película Luna Nueva, que también tuvo a Cary Grant. En este sentido, no estuvo Katharine Hepburn, pero sí Rosalind Russell, también dándole la réplica a Cary Grant. La fiera de mi niña, ¿qué os puedo contar de esta absoluta obra maestra del cine de la comedia? Una película jocosa, divertida, donde hay cabida para situaciones divertidas, pero también para carcajadas. No es la alta comedia de Hollywood, también, en la que Cary Grant tenía muchísimo que decir en este tipo de comedias, en el que digamos que los diálogos están cargados de ironía y de sarcasmo. Las Screwball Comedies eran todo lo contrario, porque los diálogos no tenían sarcasmo e ironía, lo que tenían eran situaciones rocambolescas, y eso era lo divertido. Películas muy al estilo de las del slapstick, películas al estilo de las de los hermanos Marx, y en la que La fiera de mi niña es realmente la obra cumbre. Yo creo que dentro de la química que hubo entre Katharine Hepburn y Cary Grant, y que protagonizaron 2 o 3 películas más, Vivir para gozar, de Frank Capra, y Las historias de Filadelfia, de George Cukor, yo creo que nunca estuvieron mejor Cary Grant y Katharine Hepburn, protagonizando además ese prólogo de Historias de Filadelfia, que ya, bueno, esa película, Historia de Filadelfia, está aquí comentada en el canal, en la que Cary Grant sale de una casa, todo ello en cine mudo, es decir, no hay diálogos, en la que Cary Grant se muda, se va a divorciar del personaje de Tracy Lord, como se llamaba Katharine Hepburn en Historias de Filadelfia, y Katharine Hepburn le rompe los palos de golf, le tira, creo que era un juego de ajedrez que tenía, y Cary Grant, en una secuencia también muy divertida, parece que la va a pegar, pero la coge de la cara y la tira así un poco como al suelo, como desahogándose de todo lo que había hecho. La fiera de mi niña es sin duda uno de los buques insignia, o el buque insignia de la Screwball Comedy, una de las grandes comedias de la historia del cine, seguramente entre las 3 o 4 primeras mejores comedias de todos los tiempos, un prodigio de guión, porque si se puede definir a La fiera de mi niña con una sola película, es ingenio. Ingenio en lo que es la diversión, ingenio en los diálogos, ingenio en las situaciones, y yo estoy seguro que a muy pocos guionistas de Hollywood podían realmente imaginarse situaciones tan rocambolescas como la que ocurre en esta película. Y os comento la última que me está viniendo a la cabeza. Cuando van en el coche Susan, David y Baby, el leopardo, casi Susan se da, bueno, prácticamente casi tiene un accidente con un camión cargado de gansos, de patos, de ocas o algo así. Y claro, eso para Baby, que es el leopardo, es comida. Y como los dos están tirando del rabo del leopardo, cantando la famosa canción Todo te lo puedo dar menos el amor, baby. ¿Para qué? Para amansar a la fiera, por así decirlo. Y claro, este termina yéndose porque, claro, tiene apetito. No sabemos si realmente se ha comido ninguna gallina o ningún pato, ningún ganso de esos. Pero lo que sí estamos completamente seguros de ello es que David se ha pegado con los gansos, porque el plano siguiente a esa secuencia es David yendo en el coche cubierto por completo por plumas.
Es un auténtico despiporre esta película, una de las grandes obras maestras de la screwball comedy y un título imprescindible en la historia del cine. Es una película, como ya os he dicho, que ha ido ganando con el paso de los años fama y prestigio, y eso que al principio ya os he dicho, como al principio del vídeo, os he comentado que fue un fracaso para la RKO. Fue una película muy difícil de filmar por parte de Howard Hawks debido a la dificultad de todos los gags de ir enlazándolos uno detrás de otro, con un montaje estrepitoso, pero también con el ritmo de una película que yo creo que es a día de hoy uno de los grandes exponentes del cine de todos los tiempos. Esta película es una de las grandes comedias de todos los tiempos, y como dijo José Luis García, acuerdo perfectamente cuando lo comentó, tanto en Qué Grandes en Cine como en Cine en Blanco y Negro en Telemadrid, cuando uno esté, digamos, depresivo, triste, el mejor bálsamo, la mejor pastilla, el mejor tranquilizante, o mejor dicho, el mejor revulsivo, es esta película. La fiera de mi niña, de Howard Hawks, del año 1938. Una de las grandes maravillas del cine de todos los tiempos. No os perdáis esta absoluta obra maestra de las screwball comedies. Una de las grandes películas de todos los tiempos. Y una de las mejores comedias de la historia del cine y del séptimo arte. No os perdáis La fiera de mi niña. Espero que os haya gustado la review de esta absoluta 5 estrellas, este 10 de película de todos los tiempos. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.